Hola, somos de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy les explicaremos uno de los temas del curso de manejo y conservación de suelos, en qué consiste el cultivo de fajas. Y los integrantes son Aranda Cheña, Silvia Patricia, Argüez Choqui Betzenaida, Calderón Holgado, Anthony, Cantero Rado Ricardo, Castro Machaca Nicole, Poker Flores de Lina. Introducción. El manejo integrado de cultivo permite a los pequeños productores que vienen adoptando tecnologías y sistemas de producción sostenible a través de este proceso, teniendo en cuenta el uso adecuado y el manejo de cultivos en las prácticas vegetativas y el desarrollo de las plantas en el mejoramiento de cultivos, con el fin de evitar las pérdidas de suelo por erosión y frenando al mismo tiempo la velocidad de circulación del agua y del viento y mejorando las características físicas y químicas del suelo. El sistema de cultivos en fajas es una de las prácticas muy frecuentes y de gran utilidad en distintos tipos de cultivos. Las fajas de cultivos están orientadas de acuerdo a la perpendicular y a la pendiente que va a tener el terreno. Generalmente se recomienda realizar en una pendiente del 20%, porque en caso de que estas pendientes sean mayores al 20%, se va a tener que adoptar otras medidas de prácticas mecánicas en la conservación de suelos, así como las zanjas de desviación, caminos de agua y terrazas. Y generalmente se dice que estos cultivos para el manejo y conservación de suelos se hace de acuerdo al número de técnicas bajo el impacto ambiental ocurrido. Para conocer un poco más sobre prácticas agronómicas, hablaremos sobre el cultivo de fajas. Cultivo de fajas constituye un sistema de alternancia espacial de cultivos, de manera que este está muy relacionado con el terreno y su pendiente. Este tipo de términos y prácticas es utilizado en manejo y conservación de suelos para la agricultura. Es cuando se alternan las fajas de cultivo de alta y de baja densidad de siembra, o también de alto y de bajo crecimiento dependiendo al tipo de vegetación que se va a plantar. Es necesario saber que las fajas que se llevarán a cabo en esos terrenos serán colocados de manera perpendicular y paralelo a la pendiente que existe. Sin embargo, a través de los años, este tipo de prácticas no es muy frecuente aquí en el Perú. Sin embargo, en países de Europa, como Inglaterra y Alemania, es una práctica que se ha llevado a cabo desde hace ya varios siglos. Tipos de cultivos en fajas, y estas se clasifican según su finalidad, ya sea para evitar erosiones hídricas o erosiones eólicas. Las fajas transversales al viento, estas son para evitar erosiones eólicas. Consisten en intercalar dentro del área cultivada del predio o terreno fajas de un cultivo alto. Esto puede ser especies arbóreas, que servirá como pequeñas cortinas cortaviento. Las fajas de cultivos altos deberán estar ubicadas en forma perpendicular a la orientación de los vientos predominantes, eso según Bowman y Logdon en 1984. Cabe hacer notar que en zonas donde el viento es frecuente y de alta intensidad, esta práctica señalada deberá ser complementada con cortinas rompevientos de especies arbóreas o arbustivas. Un ejemplo de esto aquí les puedo mostrar en Pisac. Se utiliza el eucalipto y algunas otras especies arbustivas como fajas transversales al viento, es decir, como cortinas cortaviento, ¿no? Entonces, aquí se utiliza para proteger a los cultivos de maíz, los cultivos de fresa que también se producen aquí en Pisac. Y aquí hay demasiado viento, entonces esto es una práctica para proteger los cultivos, ¿no? El siguiente tipo de cultivo es las fajas en contorno, que estas son para proteger de la erosión hídrica. Consisten en alternar franjas de cultivos de alta y baja densidad de siembra, de tal manera que la escorrentía superficial de agua nunca alcance altas velocidades, evitando o disminuyendo el peligro de erosión. Es decir, son barreras de desaceleración.
Los cultivos de alta densidad de siembra se caracteriza por tener un alto coeficiente de pérdida de carga por rozamiento, lo que en pendientes suaves de hasta 20% impide que el agua genere erosión. Unos ejemplos de cultivos de alta densidad son pastos permanentes, pastos semipermanentes, forrajeras anuales y gramíneas, que pueden ser trigo, cebada y avena. Esto, ¿no? Las fajas en contorno y las fajas transversales al viento se deben usar cuando la pendiente no sobrepasa el 20%. Y así, esas son las fajas, cultivos en fajas. El ancho de la faja se tiene que tener en cuenta mucho el porcentaje de la pendiente, y una vez teniendo el porcentaje de la pendiente podremos hallar lo que es el ancho de la faja. Teniendo pues la distancia vertical o diferencia de altitud, que es dv, ahí podemos hallar lo que sería la pendiente. De ahí también podemos hallar lo que es la distancia inclinada o ancho de faja con esas ecuaciones. Lo interesante es que debemos reemplazarlo para tener otra ecuación, y así podremos tener una ecuación que nos pueda hallar directamente el ancho de la faja, que es el DI o distancia inclinada. Teniendo 200 entre la pendiente, todo esto sumado más 10, ¿no? Y tenemos aquí algunos porcentajes de pendiente y su respectivo ancho de faja. Existen también tipos de franjas con relación a la pendiente del terreno, el agente erosivo y el cultivo a sembrarse. Entre ellos podemos mencionar las franjas de rotación. Este es sobre todo para escardas y tupidos, donde se dispone de las franjas siguiendo y tomando en cuenta las curvas de nivel existentes y que éstas sean en sentido perpendicular a la pendiente. También es necesario saber de que estos cultivos son utilizados para las rotaciones definidas, de acuerdo al programa de siembra que se va a llevar a cabo por decisión del productor del terreno. Se recomienda también de que estos terrenos deben de tener una pendiente del 2 al 15% y que el agua debe ser el principal agente erosivo. Otro de los tipos de franjas son las franjas de contraviento. Este tipo de franjas son de ancho uniforme y se trazan de forma recta perpendicularmente a la dirección del viento. Así también los cultivos llegan a constituir barreras vivas que causan que eleven las corrientes de aire, y de esta forma se ve de que el principal agente erosivo es el aire, y de esta forma reduzcan su capacidad de remover y transportar las partículas del suelo. Existen también las franjas de contención. Estas franjas son constituidas por cultivos tupidos, y estas se localizan en una franja de ancho uniforme, de la misma manera, donde se desarrollan cultivos de escarda, que se establecen en rotación adecuada de la zona. Tiene la ventaja de hacer más favorable el terreno y de amortiguar los espacios donde pueda existir diferencias de pendiente, que aumenta el riesgo de una erosión de suelo. Su principal agente erosivo en este caso son el aire y el suelo. Podemos ver también que existen las franjas que son perpendiculares a la pendiente. En este tipo de franjas no se toma en cuenta las curvas de nivel existentes en el terreno, y podemos ver de que este tipo de franjas son utilizadas mucho en México y también aquí en Perú, con cultivos como el maíz, el frijol y la haba. Y en otros casos también se usa lo que son el trigo, la cebada y avena.
y en ocasiones el pasto. Bueno, ahora les voy a hablarles acerca de las condiciones del suelo que debemos tomar en cuenta para realizar un cultivo en fajas. Bueno, para planear un cultivo en fajas se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones, como por ejemplo el relieve, los puntos en el que se concentran las aguas que van a escurrir, el drenaje de las diferentes superficies, la longitud de la ladera, el carácter del suelo, las cosechas que vamos a obtener y la maquinaria que vamos a utilizar para realizar el cultivo de fajas. A continuación les voy a mostrarles algunas consideraciones para el establecimiento de fajas, como por ejemplo el ancho de las diferentes fajas está en función a los cultivos, la rotación, la pendiente del terreno, las características físicas del suelo, la precipitación y velocidad de los vientos. Seguimos. Bueno, en esta tabla vamos a ver el cálculo del ancho de las fajas en función a la pendiente de los suelos. Por ejemplo, una pendiente de 0 a 7%, el ancho de las fajas en suelos bien drenados va a ser de 60 metros. Y en suelos con drenaje medio o malo, la longitud o el ancho de las fajas van a ser de 45 metros. En pendientes de 7.5 a 12%, el ancho de las fajas en suelos bien drenados va a ser de 45 metros. Y en suelos de drenaje medio o malo va a ser de 30 metros. Seguimos. En pendiente de 12.5 a 15%, el ancho de las fajas, por ejemplo, en suelos bien drenados es de 30 metros. Y en suelos con drenaje medio o malo es de 22.5 metros. Podemos ver que mientras más pendiente existe, el ancho de las fajas va a disminuir. Seguimos. Bueno, en esta tabla vamos a ver los valores para calcular la longitud máxima de las pendientes para el cultivo en fajas. Como por ejemplo, en una pendiente de 1 a 2%, la longitud máxima de la pendiente va a ser 240 metros. En una pendiente de 3 a 5%, la longitud máxima de esta pendiente va a ser 180 metros. En una pendiente de 6 a 8%, la longitud máxima de la pendiente va a ser de 120 metros. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos la pendiente de 17 a 20%, la longitud máxima de la pendiente va a ser 35 metros. Y al igual que en la tabla anterior, podemos ver que la pendiente, mientras mayor pendiente haya, menos longitud va a haber, se va a necesitar para realizar dicha pendiente. Ahora hablemos de las ventajas y desventajas. En las ventajas, los cultivos en faja ayudan a controlar la erosión, aumentan la infiltración, interrumpe la continuidad de la pendiente y como consecuencia disminuye la velocidad de agua de escurrimiento. La combinación de plantas de crecimiento espeso con otras más claras da a las primeras el papel de filtro que detiene las partículas térreas que las aguas arrastran de las otras. También facilita los sistemas y permite planificar una rotación de cultivos, lo que se traduce en la conservación de suelos en alto grado de fertilidad. Permite intercalar cultivos cuya recolección se verifique en épocas diferentes, con lo cual no queda el suelo indefenso en ninguna ocasión. Se consigue una menor incidencia de plagas, enfermedades y malezas. Ahora vamos con las desventajas. En primer punto tenemos el desconocimiento del mismo, es decir, las personas no tienen idea en qué consiste este tipo de cultivo y es necesario poder instruirles. Siguiente, la necesidad de variar el trazado de cercas y alambradas. No controlan totalmente la erosión y los agricultores en muchos casos no cuentan con la semilla de los diferentes cultivos a instalar. Y por último tenemos la pequeña extensión de las parcelas en la mayor parte de nuestros pueblos. Los primeros dos los juzgamos fácilmente vencibles. El último, por el contrario, dificulta y hasta imposibilita en muchos casos el establecimiento de un sistema de cultivo en fajas de amplitud suficiente para que resulte eficaz. Bueno, como conclusión tenemos, el sistema en cultivos de fajas es una práctica de gran utilidad para distintos tipos de cultivos y una alternativa para detener el proceso erosivo causado por los diferentes agentes como son el agua y el viento. La siembra en fajas en curvas de nivel es una técnica eficiente para la conservación de suelos y agua en las laderas.
y no requiere de una mayor inversión y tiene un alto grado de fertilidad. Bueno, y como sabemos, la conservación del suelo es una actividad muy importante, la cual permite al agricultor obtener mayor rendimiento en sus cultivos. El manejo adecuado del sistema de cultivos proporciona al agricultor como un cultivo sin fin de ventajas que ayuda a obtener mejor y mayores productos. Bueno, y finalmente, en nuestra región existen las condiciones adecuadas para realizar el cultivo en fajas y sería de suma importancia poder aplicar todos estos métodos en algunos lugares, dando capacitación a los pequeños agricultores para que estos puedan mejorar la calidad de la producción y asimismo mejorar la calidad del suelo, que este sea más fértil y duradero por mucho más tiempo.